Guatemala ha experimentado algunos avances en materia educativa durante las últimas décadas. Sin embargo, la tarea de construir una política educativa de calidad con la capacidad de responder a las necesidades del país continúa siendo una tarea pendiente. Para el año 2015, 4.1 millones de estudiantes eran atendidos por el sistema educativo del país, tanto en lo público como en lo privado, y aproximadamente 1.6 millones de niños no tenían ningún tipo de cobertura educativa. El 72.5% de todos los estudiantes del país asistían a un establecimiento público administrado por el Ministerio de Educación, el 23% a un establecimiento privado, el 0.5% a un establecimiento municipal y el restante 4% estudiaba en un establecimiento del sector cooperativo. El sector educativo público del país experimenta grandes dificultades y carencias que son particularmente relevantes, dada la cantidad de estudiantes que deben atender. Escuelas en mal estado y con poco personal, maestros con poca preparación, sindicatos con intereses espurios que constantemente interrumpen el ciclo escolar con huelgas y recursos insuficientes para cubrir la creciente demanda educativa del país son algunos de los problemas que interrumpen la implementación de una auténtica política de educación pública. Los diversos problemas del sistema educativo público del país han provocado que las tasas de deserción escolar vayan en aumento. Para alcanzar ese estándar mínimo de días y clases incumplido en al menos los últimos 3 años, en Guatemala se amplió el curso lectivo hasta el 27 de octubre, lo cual permitió ganar un poco más de una semana de docencia, después de afectaciones por sismos y lluvias en varias regiones del país centroamericano. Este año el plan de gobierno y del Ministerio de Educación tuvo como eje fundamental la ampliación de la cobertura. La atención prioritaria y la distribución de los recursos en Guatemala estuvo centrada en el nivel primario, donde la cobertura ronda el 80%. Sin embargo, en el preprimario solo cubre el 46%, en básico el 47% y en el diversificado disminuye a un 24%. Datos del Ministerio de Educación de Guatemala precisan que de los niños entre 0 y 4 años, solo 4 de cada 100 están siendo atendidos. Eso significa que 96 niños se quedan sin la posibilidad de contar con una socialización básica. En Guatemala existen poco más de 1.600.000 jóvenes entre las edades de 13 a 24 años que no están insertados en el nivel medio, cifra que parece aumentar, pues cálculos institucionales apuntan que para el año 2030 podrían tener un poco más de 3 millones de adolescentes en esas edades fuera del sistema, lo cual trae aparejado problemas de seguridad, violencia y drogas. Creo que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el sector público y otra es el sector privado. Normalmente la deserción escolar se da en el sector público y está directamente relacionado con niveles de pobreza, con desempleo por parte de los padres o por trabajo agrícola, que es normalmente uno de los graves problemas que afronta la niñez y en este caso especialmente las mujeres, porque desde muy niñas se les da la responsabilidad de criar al resto de los hermanos. La deserción escolar en Guatemala tiene niveles muy altos en el nivel primario y el gran problema es que la primaria es fundamentalmente la base para poder capacitar a los hombres del futuro. Sin una educación en este sector primario es muy difícil que en el futuro los hombres puedan estar lo suficientemente capacitados como para poder sacar una carrera o como para convertirse en mano de obra especializada. A eso hay que sumarle otros factores, desde luego. Por ejemplo, la falta de salud, la desnutrición crónica que también produce algún tipo de desnutrición mental y que afecta también el rendimiento de los jóvenes en el futuro. Creo que es un problema sumamente serio que tiene que ser analizado desde varios puntos, factor social, el factor económico, que son los que efectivamente no hacen que los niños puedan tener una mejor educación en el país. No tengo exactamente el dato de cuál será el déficit de educación primaria en el país en este momento, pero es alto. Lo único que sí le puedo decir es que efectivamente para poder corregir
todo ese sistema, hay que empezar por algo que es fundamental, que los niños puedan y tengan acceso primero a la educación preprimaria y primaria, en primer lugar. En segundo lugar, que efectivamente los padres les puedan dar la oportunidad de estudiar, tanto a niños como a niñas. Mejorar las condiciones sociales y las condiciones económicas que juegan un papel determinante para que los niños no asistan a las escuelas. En tercer lugar, que los niños no se conviertan en mano de obra rápidamente, es decir, que permitan que los niños no solo gocen su niñez, sino que tengan acceso a la educación. Yo creo que es un círculo vicioso. Creo que el Ministerio de Educación tiene que tener una transformación fundamental. Es decir, no se puede mantener ministerios funcionando como en el siglo XX cuando estamos en el siglo XXI, que es un siglo de la tecnología, un siglo de la informática, de las comunicaciones, de la globalización, un siglo totalmente distinto en que los requisitos y las capacidades que se exigen a los niños, a los jóvenes y a los adultos son altamente competitivas. Creo que el otro gran factor que hay que ir solucionando de una vez por todas es la sindicalización en estas instituciones, para que efectivamente los sindicatos, que yo estoy a favor de la sindicalización siempre y cuando sea en beneficio de los trabajadores y no de grupo alguno o de persona alguna, sino que se beneficie a los trabajadores, pero anteponiendo los intereses del país y anteponiendo los intereses, en este caso, de los niños y los jóvenes que estudian en Guatemala. Y a pocos días de que inicie el ciclo escolar en Guatemala, cientos de escuelas públicas no estarían preparadas para recibir a los estudiantes. La falta de mobiliario adecuado e instalaciones que no se encuentran de alguna manera óptimas está preocupando a los padres de familia y autoridades que están velando por este derecho a la educación de niños y adolescentes en esa nación centroamericana. Cientos de pupitres en mal estado y abandonados ha encontrado la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala en una inspección realizada a una escuela pública en pleno centro histórico de la capital, a pocos días de iniciar el ciclo escolar. La situación no dista de otras 200 escuelas que han supervisado. Sin embargo, las condiciones no son las adecuadas para poder garantizar un derecho a la educación. En todo caso, vemos que el mobiliario, no está adecuado. Este es un centro educativo que tiene 3 jornadas. Los de la noche son los que se llevan la peor parte, digamos. De hecho, no hay electricidad, vemos, no hay focos. A la falta de pupitres se suman las pésimas condiciones en infraestructura de por lo menos unas 900 escuelas e institutos públicos a nivel nacional. Estos estudiantes aseguran que temen por su seguridad al tener que recibir clases en aulas en donde el techo está a punto de desplomarse. Se sueltan olores, eso está mal para la salud de nosotros, ¿verdad? En ese sentido también el cielo falso a veces se caen de repente. Y, perdemos tiempo pues en las clases, estar barriendo o cosas así. Los padres de familia se quejan del abandono de las instalaciones de los centros educativos públicos y culpan al gobierno de no prestar atención a sus denuncias, que aseguran año con año las hacen. Pues ellos no ponen mucha atención porque hay muchas cosas que más importantes para ellos, por eso lo dejan a un lado el instituto, no ponen atención de eso, porque ya hace tiempo que nunca lo ponen atención. Unos 3.200.000 estudiantes deberán volver a clases en la primera quincena de enero, en escuelas que no están listas para recibirlos. Según la cartera de Educación, hay un déficit de 10.300 escuelas. Con los recursos con los que cuenta la educación pública y la educación privada. En la educación pública nosotros tropezamos con la ausencia de recursos no solamente económicos, sino que de tipo emocional con los niños. Trabajamos con un alto porcentaje de hogares desintegrados, trabajamos con un alto porcentaje de madres solteras, cosa que incide en el rendimiento escolar de los niños. Además, podemos también decir, en relación a los recursos económicos, si ya tenemos los problemas anteriores,
definitivamente pues no tenemos la cantidad de recursos que puede tener el niño de la educación privada, con todos los materiales que ellos pueden trabajar. En tanto con nosotros tenemos que esperar muchas veces hasta que de parte del gobierno vienen los desembolsos para poder tener los útiles escolares. Los factores, hablemos primero de los positivos, y creo que tenemos muchos. Dentro de ellos podemos mencionar que tenemos personal que ama su trabajo. Tenemos personal también que está capacitado. Muchas veces se nos dice, sí, que los maestros que estudiaron únicamente en la normal y únicamente se quedaron en la educación media, un alto porcentaje de los docentes, por lo menos de este establecimiento, tienen la educación superior. Hablando de licenciaturas, al igual que de maestrías. Eso hace que si el personal está capacitado, pues habrá un mejor rendimiento en la labor que desempeña. Eso se relaciona personal. Otras situaciones, tenemos una infraestructura que realmente es buena. Los salones han sido hechos específicamente para brindar educación. Tenemos la iluminación necesaria, tenemos la ventilación necesaria, tenemos la cantidad de baños necesarios para los niños. Estamos en una buena ubicación, tenemos patio, tenemos diferentes bondades en relación a la estructura. Constantemente estamos evaluando cómo está nuestro trabajo y sin lugar a dudas en muchas situaciones pues hemos fallado, pero implementamos diferentes métodos en relación al fracaso, para evitar el fracaso escolar y lograr el éxito escolar. Precisamente en este año tuvimos los compromisos mensualmente con padres de familia que necesitaban el apoyo de los niños. Se les estuvo rindiendo el informe cuál era el rendimiento que los niños tenían y los mismos niños se comprometían, se hacían los acuerdos con ellos para poder lograr el éxito escolar. Bueno, pues yo considero que, como mencionaba, en los factores de riesgo que tienen el nivel educativo en Guatemala, principalmente en el sistema de educación pública, considero que los factores principales es el económico, el social, porque estos vienen amarrados muchos sistemas dentro del Estado de Guatemala, como por ejemplo, podríamos mencionar que el Ministerio de Salud debe de involucrarse también en la educación, ¿verdad? Porque actualmente se reparte una. Asimismo, el Ministerio de Educación mejorando sus niveles de pensum curriculares. Yo recuerdo que en el 2009-2007, durante el tiempo de la ministra Seña, hubo una propuesta de mejorar el currículum nacional base y se reformó la carrera de los maestros, aumentando un año más, con la finalidad de que no salgan maestros solo por salir, sino que realmente tengan una vocación de servicio y de enseñanza a la población guatemalteca. Asimismo, el factor económico, que el Estado, como tiene la obligación, ¿verdad?, de proveer, el tener acceso a un trabajo digno, ¿verdad?, que los padres de familia también sean objeto de este derecho de tener un trabajo digno, para que en la medida también puedan darle a sus hijos una vida digna. Considero que el Ministerio de Salud también debe de involucrarse. El factor de la salud es también muy importante. Hay niños que tienen desnutrición, ¿verdad?, y que la desnutrición provoca un déficit de la atención.
y además de otros problemas. No solamente es un problema porque se vuelve como